Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3 y Betel, Costa Rica presenta su programa Conquistando Naciones por medio de Jesús. Vamos a meditar en esta mañana. Quiero que me acompañen al libro de Marcos capítulo 2, versículo 1. Amén. Bendito es el nombre del Señor. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Vamos a leerlo en esta mañana. Ustedes me acompañan con su vista. Amén. Sean todos bienvenidos. Saludamos a los que nos ven a través de las redes, a través del canal Betel. Amén. Como siempre decimos, Dios tiene una palabra para su vida en esta mañana que puede cambiarte, transformarte, porque solo en Cristo hay vida y vida eterna. Amén. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, lo tenemos. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está en medio de nosotros. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemáis, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quiero predicar en esta mañana: Jesús está en la casa. Jesús está en la casa. Amén. Oramos. Gracias te damos, Dios, en esta preciosa hora, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, amado Padre. Gracias, Señor, porque nos hemos reunido aquí en tu casa para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, porque podemos sentarnos a la mesa, Dios, y ser bendecidos por tu palabra, Cordero Santo. Yo te pido en esta hora que tú pongas tu gracia, Dios mío, tu unción en mis labios. Dios, bendice a tu iglesia, Padre. Fortalece a mis hermanos, fortalece a tu pueblo, Dios. Que salgamos diferentes de este lugar, Señor, porque tú estás en tu casa, Señor. Aquí está tu presencia, Dios. Padre, toda obra del enemigo que se quiera poner, que se quiera interponer, Señor, en tu palabra, sea declarada, Dios mío, inoperante, sea destruida, Dios, a través de tu santo y glorioso nombre, Señor de la gloria. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son jueves
culto de enseñanza a las 6:30 p.m. Sábado, culto de jóvenes a las 5 p.m. y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América 350 metros oeste en Atillo 3 sobre la paralela. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Jesús está en la casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha estado haciendo, hermanos, este pasaje que leímos, milagros en su tierra, Nazaret. Y ahí se glorificó en una manera muy especial en Nazaret. El Señor se pasa de Capernaum y ahí el Señor sana a la suegra de Pedro, amén, en Capernaum. Luego de Capernaum pasa a la tierra de Gadara. Y ahí todos tenemos, amén, por conocimiento el episodio que pasa cuando el Señor sana al endemoniado gadareno, amén. Aquella maravilla que Dios hace con aquel endemoniado que dice la palabra del Señor, que lo sujetaban con cadenas, que lo sujetaban con grillos, pero aún así las rompían, no podían tenerlo sujeto a él. Y aquella maravilla que Dios hace, que Jesús hace, aquel milagro que Jesús hace, no es, y no lo podemos pasar por alto, amén. Es una maravilla que Dios hizo en aquella tierra gadarena, amén. Pero sucede algo, hermanos, que cuando el Señor saca los demonios, el demonio de aquel hombre, amén, que era una legión de demonios, y entran a aquellos hatos de cerdos, todos conocemos que los cerdos cayeron a un precipicio y se murieron. Pero acontece algo que me llamaba la atención, que aquella comunidad, por decirlo así, gadarena, llega y se reúne y dice, o nos quedamos con los cerdos, o decimos a Jesús, sal de nuestra tierra. Hermanos, y eso hicieron. Prefirieron a los cerdos. Se escucha cruda la palabra, pero es así. Prefirieron a los cerdos que al mismo maestro. Entonces le dicen a Jesús, Jesús, necesitamos que salga de la tierra de Gadara. Porque ellos estaban entendiendo de una manera que por la causa de que Jesús liberara a aquel endemoniado, esos cerdos habían sido perdidos por causa de Jesús. Nosotros, hermanos, tratándola nuestra vida espiritual, muchas veces el mundo prefiere dejarse a los cerdos que dejarse al maestro, al obrador de la vida, que es Jesucristo de Nazaret. Muchas veces el mundo quiere apacentar a los cerdos, que dejar que Jesucristo llegue y haga la obra en sus vidas, hermanos. Y aquella gente dijeron, necesitamos que vaya Jesús, porque aquella tierra económicamente dependía de los cerdos. En el estudio se dice que era una tierra que dependía económicamente por los cerdos. Entonces rechazan a Jesús. Después de ese acontecimiento, Jesús vuelve a Capernaum, a la casa. Se dice que Pedro vivía en Capernaum. Jesús regresa a la casa de Pedro, pero cuando Jesús llega a la casa de Pedro, el vecino le dice al otro, Jesús está en la casa. Y el otro vecino le dice a su familiar, Jesús está en la casa. Y el familiar del otro familiar le dice, el obrador de milagros está en la casa. El que libertó al endemoniado gadareno está en la casa. El que hace maravillas y portentos está en la casa. Y dice la palabra que se oyó que Jesús estaba en la casa. Hermanos, es que cuando Jesús está en la casa, yo quiero estar en la casa del Señor. Hoy se ha metido una modalidad nueva, hermanos, de que los templos tienen que ser extraordinariamente modernos. No, pero si Jesús no está en la casa, yo no quiero un templo que sea moderno. Si el piso tiene que ser de tierra, pero si Jesús está en la casa, yo quiero estar en esa casa. Aunque no haya aire acondicionado, pero si Jesús está en la casa, yo quiero estar en esa casa. Porque hay presencia de Dios, porque hay visitación del Espíritu Santo de Dios, porque hay fuerza nueva del Señor. Una vez escuché el testimonio de nuestro amado Carlos Guerra. Cuando él llegó a Costa Rica, él decía, Señor, envíame donde el candelabro esté encendido.
yo quiero ir donde el candelabro esté encendido, cuando él venía a Estados Unidos. Y Dios le mostró una visión y lo envió a Limón, a Liverpool, hermanos. Y él cuenta que cuando él llegó, era una casita de madera, barro, tenían que entrar en botas ahí. Y él decía, Dios, pero ¿será que te equivocaste? Yo te dije, envíame donde está el candelabro encendido. Y esto no tiene apariencia de hermanos, pero dice que cuando empezaban esos cultos de oración, cuando hacían vigilia, la misma gloria de Dios descendía sobre ese lugar, hermanos. No es la apariencia, es el que está en la casa del Señor, amén. Y dice que ellos salían, hermanos, embarrialados, pero salían bendecidos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que necesitamos, que Jesús esté en la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y leyendo, hermanos, dice que cuando se dieron cuenta de que Jesús estaba en la casa, llegan unos personajes, los fariseos y los escribas. Vea qué tremendo, hermanos. Cuando se oyó en aquel lugar, Capernaum, de que Jesús estaba en la casa, dentro de la lista de los que llegaron a la casa estaban los escribas y los fariseos. Y el relatador aquí nos trata de dar a entender de que ellos estaban en primera fila. Estaban sentados, por decirlo acá, el maestro acá, y ellos estaban en primera fila para ver qué decía nuestro Señor Jesucristo. Y la gente afuera dice que no cabían dentro de la casa, que ni aún en la puerta cabían. Entonces la gente ya no podían entrar, pero los escribas y los fariseos estaban en la primera fila. Los que necesitaban estar verdaderamente en la casa no podían estar, porque los que les estorbaban a estar eran los escribas y los fariseos. Qué tremendo, hermanos. Hay personas que desean estar dentro de la casa del Señor, pero muchas veces por personas como las que estaban al frente del Señor no pueden entrar por causa de los escribas y los fariseos que estaban delante del Señor. Pero de repente dice que aparecen 4 hombres cargando un paralítico, pero intentan entrar porque la gente se supone que están buscando al Señor, son los que se convierten en el obstáculo para ellos entrar. Así que los 4 hombres dicen, tenemos que entrar, pero no hay por dónde entrar aquí. La casa está llena, la puerta está cerrada. Abramos el techo. Tenemos que abrir el techo. Es la única manera para entrar a la casa, abrir el techo. Yo me imagino, hermano, esos 4, no sé si son amigos, porque la palabra no lo relata, me imagino que son amigos o familiares, cargando ese paralítico y ven aquella escena. No hay por dónde entrar, abramos el techo. Hay que abrir el techo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa abrir el techo? ¿Cuándo hay que romper el techo, hermanos? Hay momentos en la vida que las circunstancias parecen que se ponen en nuestra contra para poder acercarnos a la presencia del Señor. Estos personajes manifiestan que ellos necesitaban la presencia de Dios urgentemente. Ellos no se conforman con llegar a la casa del Señor. Ellos quieren estar delante de la presencia del Señor. Ellos no se conforman con visitar la casa del Señor. Ellos necesitan la presencia del Señor. Porque Lucas nos relata que cuando el Señor estaba predicando, dice que el poder de Dios estaba sobre el maestro. El poder de Dios estaba sobre Jesús. Yo me imagino aquel ambiente de gloria, hermanos, aquel ambiente de poder que se transmitía en aquella casa. Y qué tremendo, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley están delante del maestro, pero no sienten nada. Están literalmente muertos. Pero aquellos jóvenes dicen, yo necesito entrar a la casa del Señor. Yo necesito entrar a la casa del Señor para que el Señor opere el milagro en este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que muchas veces las circunstancias se alinean para hacer oposición, para que nosotros no lleguemos a la presencia del Señor, para impedir que no llegues a la presencia de Dios.
Cuando esto, oiga hermanos, cuando esto ocurra, cuando usted se quiera acercar a la presencia del Señor, cuando usted ve que hay obstáculos para llegar a la presencia del Señor, usted tiene que hacer algo, elevarse. Tenemos que elevarnos. El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. La palabra extender es la palabra griega que significa epictegnomai, que significa, la preposición epi significa dirección. Es un elemento direccional, pero indica hacia arriba. Es un elemento que nos indica movernos sobre altura para pasar encima de algo. Eso significa la palabra extender, que proviene del griego. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo sé que van a haber circunstancias que me van a detener, pero yo me extiendo. Yo sé que yo mismo no pretendo haber ya alcanzado el propósito de Dios, pero yo sigo adelante. Yo sé que van a haber circunstancias que quieran alejarme de la presencia del Señor, pero yo sigo adelante. Yo sé que mi familia está quizás ahí dormida espiritualmente, pero yo sigo adelante. Yo prosigo, yo me levanto, yo me elevo, yo me levanto sobre el problema. Eso no va a ser barrera para yo llegar a la presencia del Señor. Y la palabra extender es avanzar. El apóstol Pablo, hermanos, en un momento él llegó a un lugar donde lo querían Júpiter y otros le decían al otro, amén, lo quisieron adorar. Pero él dice, no me adoren a mí, adoren a Dios. Yo no he llegado todavía. Es que cuando usted y yo sabemos hacia dónde vamos, hermanos, cuando usted y yo sabemos hacia dónde estamos, hasta dónde estamos parados, hacia dónde vamos, la adoración no va a ser nuestra, va a ser de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía que él no había terminado la carrera, que él tenía que llegar al supremo llamamiento, que es la salvación de nuestras vidas. Amén. Usted y yo tenemos que tener por seguridad que el propósito primordial de nuestras vidas es que escuchemos el sonar de la trompeta en este último tiempo, hermanos. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y llegando al contexto, hermanos, tenemos dos tipos de público en aquella casa. Como decía al principio, los fariseos, los escribas. Pero ellos están ahí, hermano Fernando, no por necesidad. Los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, no están ahí porque ellos necesitan una palabra del Señor. Ellos están ahí por diversión. Ellos están ahí para ver qué error comete Jesús. Ellos están ahí para criticar qué dice el maestro. Ellos no están ahí porque necesitan una palabra. Ellos están ahí porque están viendo en qué falla el maestro a la hora de dar la palabra del Señor. Hermanos, y es tremendo. Hay personas que se dan ese lujo en este tiempo que vivimos, de que está la gloria de Dios manifestando, hermanos, y ellos no sienten nada, están dormidos espiritualmente. Pero ¿sabe por qué se dan ese lujo, hermanos? Porque ellos no están cargando un paralítico. Pero hay madres, aquí hay padres, aquí hay jóvenes que están cargando un paralítico y ellos dicen, necesito acercarme a la presencia del Señor. Yo no me puedo dar el lujo de estar quieto en la silla. Yo no me puedo dar el lujo de estar durmiéndome en la casa del Señor, porque yo necesito que esa necesidad que está en mi corazón llegue a la presencia del Señor, para que el Señor opere en una manera grande y poderosa. Aquellos escribas se daban el lujo de estar, hermano, en la misma gloria de Dios manifestada, y ellos como que si nada pasaba. Se daban ese lujo. Y los fariseos, que eran el modelo en teoría a seguir en aquel entonces, eran el ejemplo a seguir, los fariseos, ¿verdad? Que el Señor los desenmascaró. Los doctores de la ley eran, hermanos, la crema innata de aquel entonces. Eran lo mejor de la sociedad. Aleluya. Y están delante del maestro, pero no sienten nada. Se dan el lujo de estar en la propia casa de Dios y no sentir absolutamente nada. Y eso está pasando, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo.
la gloria de Dios manifestarse, hermanos, y algunos estamos como que no pasa nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y como le decía, hay madres que sus hijos, el enemigo los quiere destruir. Hay esposas que en matrimonio el enemigo los quiere desbaratar, pero ellos no se dan ese lujo, ellos saben que Dios va a hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo grupo lo formaban aquellos 4 hombres. No eran sacerdotes, no eran escribas, no eran fariseos, no eran doctores de la ley. Eran personas sencillas, común y corriente, pero eran hermanos determinados. Yo me imagino que ellos dijeron, Jesús está en la casa. Y uno de ellos dice, si esto es lo único que vamos a hacer en toda nuestra vida, pues lo vamos a hacer. Vamos a llevar a este paralítico a la casa, a la presencia del Señor. Hermanos, y el paralítico le dice, no me dejen aquí. Yo escuché que Jesús está en la casa. Yo no me puedo mover. Yo necesito que me ayuden. Por favor, llévenme a la presencia del Señor. Llévenme delante de la presencia del Señor para que Dios opere el milagro en mi vida. Y es que el enemigo tiene que saber de que hemos venido muchas veces a la casa del Señor, hermanos, contra viento y marea, pero seguimos adorando el nombre del Señor. Muchas veces estamos como el paralítico, que necesitamos que nos ayuden, pero estamos delante de la presencia del Señor. Y aunque venga lo que venga, seguimos perseverando contra lucha, contra viento, con marea. Hay una iglesia que adora, hay una iglesia que alaba al Señor, hay una iglesia que está confiando en el Señor, hay una iglesia que se para en la brecha a seguir perseverando, a seguir levantando nuestras manos en señal de victoria. Jesús está en la casa, alabado sea el nombre del Señor. Si Jesús está en la casa, decían aquellos hombres, este paralítico tiene que volver caminando. Si Jesús está en la casa, este paralítico tiene que volver caminando. Y llegan a la casa, pero cuando llegan a la casa, ven aquel escenario, la casa llena, la puerta obstaculizada, no pueden entrar. Y ellos dicen, necesitamos entrar, tenemos un paralítico. Y la Biblia, hermanos, no relata que dijeron, salgamos para que ellos entren, no. Ellos llegan gritando, tenemos un paralítico. La Biblia no relata que dijeron, Señor, afuera hay un paralítico, denos espacio. No, hermanos. Y esto nos da a entender, debería ser así. Que aunque usted y yo muchas veces carguemos un paralítico, no significa que todo el tiempo nos van a ayudar. Muchas veces usted y yo tenemos una necesidad y no significa que todo el tiempo nos van a ayudar. Porque ellos llegaron a la casa gritando, hermanos, tenemos un paralítico. Y la Biblia no relata en ninguno de los evangelios que le dieron campo para que entraran. Esto nos da a entender eso, hermanos, de que no es todo el tiempo que nosotros vamos a necesitar la ayuda del hombre, pero hay uno que nunca falla. Ese nunca va a fallar, hermanos. Ese siempre estará con los brazos abiertos para ayudarnos. Y Él está aquí en esta mañana, en esta hora. Entonces dicen aquellos hombres, vamos a quitar esta barrera. Tenemos que llevar al paralítico delante de la presencia del Señor. Entonces dice, vamos a romper el techo. Yo estoy cargando un paralítico que necesita entrar a la presencia del Señor. Y ese paralítico, hermanos, en lo espiritual significa un matrimonio que se quiere paralizar. Ese paralítico significa un joven que se quiere paralizar. Ese paralítico significa una iglesia que se quiere paralizar. Un ministerio que se quiere paralizar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ese paralítico significa, hermanos, un padre que se quiere paralizar. Una madre que se quiere paralizar.
Pero aquellos hombres sabían que si llegaba a la presencia del Señor, algo iba a ocurrir en aquel entonces. Y muchas veces, hermanos, hay barreras, hay un techo que no te deja orar. Y muchas veces estamos a punto de recibir el milagro, pero por no avanzar no recibimos el milagro. Si aquellos hombres dicen, no, la casa está llena, devolvámonos, aquí no entramos, ellos no hubieran recibido el milagro del Señor. Pero como eran tenaz, ellos dijeron, vamos a romper ese techo y vamos a llevarlo delante de la presencia del Señor. Hay barreras, hermanos, hay un techo que no te deja orar. No te devuelvas, rompe el techo aunque haya oposición. Aunque haya oposición, rompe el techo. Aunque el enemigo se levante, rompe el techo. Porque Jesús está en la casa. Jesús está en la casa. Jesús está en la casa. Jesús está en tu casa. Jesús está en tu familia. Jesús está en tu matrimonio. No te detengas. Aunque haya obstáculos, rompe el techo. Porque Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Hay personas que han estado caminando con Él mucho tiempo, pero no lo han dejado botado. Me gusta esta parte. Hay personas que han estado caminando con una parálisis, pero no se han atrevido a dejarla botada o botado. Hay personas que han estado cargando por muchos años un problema, pero no lo han abandonado porque saben que Dios en cualquier momento puede obrar. Y aunque hoy no camine, iglesia del Señor, mañana va a caminar. Aunque hoy su economía esté paralizada, mañana va a caminar. Alabanzas a Dios. Aunque hoy tu salud esté paralizada, mañana Dios va a hacer algo especial. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, culto de enseñanza a las 6:30 p.m. Sábado, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América 350 metros oeste en Atillo 3, sobre la paralela. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Oh, mi alma te alaba. Aunque hoy muchas cosas están cerradas, mañana se van a abrir. Aunque hoy tu padre esté paralizado, mañana va a caminar. Aunque hoy tu matrimonio se esté paralizando, mañana va a caminar. Aunque hoy tu ministerio se esté paralizando, oh, mañana va a caminar. Aunque hoy las almas estén paralizadas, mañana Dios va a salvar. Mañana Dios va a levantar. Mañana Dios va a hacer algo maravilloso en Atillo. Hoy está paralizado, pero Jesús está en la casa. Se oyó de que Jesús está en la casa. Y aunque se levante lo que se levante, Dios es experto en levantar del polvo al muladar y hacer cosas maravillosas. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, gracias te damos, Dios. ¿Sabe por qué va a caminar, hermanos? Porque la unción de Dios está en la casa. Porque el poder de Dios está en la casa. No hay diablo, no hay brujo, no hay bruja que resista el poder de Dios. No hay hechicero, hermanos,
porque dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús. Había una atmósfera de gloria, había una atmósfera de poder, había una atmósfera de fluir del Espíritu Santo de Dios sobre esa casa, sobre esta casa de Atillo. El Espíritu de Dios se está moviendo, se está seca. El Espíritu de Dios está sobre Atillo. ¡Ey, Padre! El poder de Dios está aquí. Lo que está paralítico se va a levantar. Lo que ha estado paralítico por muchos años, Dios lo va a levantar. Dios lo va a hacer caminar. Hermanos, y hay algo que me llama la atención cuando el Señor está delante de aquellos hombres. Pero lo que hace que el Señor se active o vuelva su mirada es cuando aquel joven o aquella persona viene entrando sobre aquel techo. Eso fue lo que no fueron los escribas que estaban ahí. No fueron los fariseos, los doctores de la ley, los que llamaron la atención de Dios. Fue aquella fe que movió a aquellos hombres. Fue aquella fe. Jesús le dijo: muchacho, yo no puedo pasar por alto tanta fe que ustedes tienen. Es que yo no puedo pasar por alto la fe que ustedes han tenido. Es que yo no puedo quedarme de brazos cruzados y ver lo que ustedes están haciendo y yo quedarme aquí. No. Es que cuando el Señor ve a un joven con esa fe, es que cuando el Señor ve a una dama con esa fe, Dios opera en una manera especial. Dios abre caminos donde no los hay. Dios hace del imposible lo posible. Cuando hay un joven, cuando hay una dama que se declara a hacer la fe, que se dice: yo voy adelante, yo voy a creer en el Señor. Jesús no se queda de brazos cruzados. Eso fue lo que llamó la atención del maestro. Y hay personas que han estado experimentando una parálisis espiritual, pero la han estado batallando solos, como aquel paralítico. Tienen una parálisis, pero no tienen quien les pueda acercar a la presencia del Señor. Han estado en una parálisis, pero no han podido llegar porque no tiene quien les acerque a la presencia del Señor. Y el maestro dice algo: aquellos fariseos, aquellos escribas, les lanza una pregunta. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decirte: levántate, toma tu lecho y anda. Para el maestro era más fácil decir: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque solamente tenía que decir una palabra. Se efectuaba una palabra, no tenía que demostrar nada. Tus pecados te son perdonados y listo. Pero cuando el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y vete, el Señor está demostrando la autoridad. El Señor está demostrando la autoridad sobre toda parálisis. Solo mi palabra, solo mi palabra. Yo me imagino que hermanos, aquellos tejidos de aquel hombre que estaban encogidos por mucho tiempo, aquellos huesos, el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, 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 levántate. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3 y Betel, Costa Rica, presentó su programa Conquistando Naciones por medio de Jesús.